amigos, bienvenidos a un nuevo video de Lionfish TV. Hoy comenzaremos con nuestra categoría de fichas de peces y vamos a comenzar con el pez más popular en la acuariofilia, que es el goldfish, también llamado la bailarina o también llamado comúnmente como el pez dorado. Ya estamos de vuelta para hablar de los goldfish o bailarinas comúnmente conocidas. Antes que nada, explicarles que este no es un pez que se encuentra en la naturaleza. Este es un pez creado por el hombre a partir de la ingeniería genética que se ha vuelto muy popular, sobre todo en la región asiática. ¿Sí? Este es un pez que lo crearon a partir del Cyprinus carpio, que viene a ser la carpa común. Obviamente las diferencias que tenemos en diferentes especies de goldfish vienen a partir de esta misma alteración genética, es decir, el cruce seleccionado de razas específicas para que puedan dar un mejoramiento a ciertas características. Es decir, por ejemplo, tenemos las razas como el goldfish común, tenemos el ryukin, tenemos la oranda, tenemos el ranchú cabeza de león, tenemos burbujas, celestiales, pompón, y todos estos vienen a ser una variedad de los mismos goldfish que han sido alterados nuevamente para llegar a tener esas características específicas, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo ahora las necesidades que tiene un goldfish. Y primero, vamos por lo básico. Todo pez en cualquier acuario va a necesitar una cantidad de volumen para que se pueda desenvolver correctamente. ¿Cuál es el volumen que nosotros vamos a calcular en nuestro acuario? Normalmente se ocupan ciertos tipos de medidas específicas. Con la que yo trabajo es 1 centímetro de pez en su estado adulto necesita 1 litro como mínimo. Es decir, si es que tenemos un goldfish que va a llegar a medir 15 centímetros en su estado adulto, va a necesitar 15 litros, aunque sea él pequeño, aunque tenga 5 centímetros ahora, cuando llegue a su estado adulto va a necesitar los 15 litros. Todo esto está en relación específica a la alimentación de estos peces, a la forma en que ellos son tolerables a las toxinas que hay en el acuario. El goldfish es un pez muy duro, es uno de los peces más adaptables que existen, pero sin embargo hay que tener en cuenta que la idea no es tener un acuario para hacerles sufrir a un pez, sino más bien tratar de brindarles todas las necesidades que ellos requieren, ¿sí? Vamos a ver, en química del agua, el goldfish es un pez que está rondando un pH neutro alcalino, es decir, que el pH perfecto para un goldfish vendría a ser entre 7 y 7,5, 7,6 como máximo, ¿sí? También, por ende, ellos aguantan aguas que son semiduras a duras. Igual estamos hablando de un KH que tenga alrededor de un valor de 7 a 8 o 9 más o menos. Todo esto va a tener mucha relación entre el pH y el KH que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es su temperatura? La temperatura ideal de un goldfish es la fría, ¿sí? En muchos lugares los venden con termostatos, con calentadores a los goldfish para evitar que se enfermen, y ocurre totalmente lo contrario. Un goldfish es de temperaturas frías, ¿sí? Puede resistir, puede aclimatarse a temperaturas altas, pero nunca va a estar en su estado perfecto a estas temperaturas. Yo les recomendaría las temperaturas que vamos a ocupar entre 10 o 12 grados hasta máximo de 23 o 24 grados. A partir de los 25 grados, ¿qué es lo que pasa con el goldfish? Su metabolismo se acelera, y al acelerarse su metabolismo, él empieza a envejecer más pronto primero, segundo, empieza a comer más y obviamente ensuciar más. Entonces, de cierta manera, esto hace que la expectativa de vida que tiene el goldfish, que normalmente debería ser entre 5 y 7 años, se reduzca considerablemente. Hay muchos goldfish que, estando en estas temperaturas, no superan los 2 años o al menos el año de vida en nuestro acuario. Listo, hemos calculado nuestro volumen de acuario. ¿Cuál es un volumen recomendable como para tener goldfish? Un goldfish no, y absolutamente no, puede estar en un acuario pequeño. Por más que sea un goldfish pequeño, por más que sea un goldfish de 2 centímetros, no se lo debe poner en acuarios que sean
menores a 50 o 60 litros. Ese es como mínimo, pero lo recomendable es entre 100 y 200 litros para arriba. Si es que ustedes desean y pueden tener un acuario de 600, 800 o 1000 litros, perfecto, porque ahí los goldfish de verdad se van a desarrollar e incluso van a poder reproducirse, ya que la reproducción para ellos necesitan muchos volúmenes de agua como para que se sientan conformes para poder hacerlo. Vamos a hablar ahora sobre la alimentación. La alimentación del goldfish no es tan complicada, por eso es una de las razas más resistentes y populares, pues que ellos son omnívoros, principalmente carnívoros. Ellos se alimentan de mosquitos, larvas, lombrices, cuando están en las charcas, pero cuando ya están en cautiverio se adaptan muy bien al alimento seco y comercial, ¿sí? Obviamente hay que tener mucho cuidado porque ellos son muy propensos a tener ciertas enfermedades que les vamos a hablar cuando lleguemos a esa parte, pero sin embargo ellos son muy adaptables al alimento seco, también al alimento vegetal, es decir que ellos se adaptan muy bien a papillas, a plantas e incluso al alimento comercial, puede ser en escamas, en pellets. Y hay que tomar en cuenta algo: todos los peces, o la gran mayoría, siempre van a parecer que están muertos de hambre. No hay que caer en ese juego, ¿sí? Uno simplemente debe darles de comer la ración justa en el día, 1 o 2 o 3 veces al día. Sin embargo, si es que ustedes la alimentan una vez, debe ser una cantidad. Si la alimentan 2 veces, la mitad. Si la alimentan 3 veces, la tercera parte. Es decir, que la cantidad fija es lo que se les daría una sola vez al día. Luego, si es que la quieren dar más veces, tienen que dividirlas en ciertas partes, digámoslo así. ¿Cómo saber si es que nuestros peces están enfermos o no? Bueno, en los goldfish las 2 enfermedades que creo que son las más propensas a que les caiga son la hidropesía, que es una enfermedad que tiene cura, pero en mi experiencia todos los peces que han tenido hidropesía y que los hemos tratado no se han salvado, precisamente porque el tratamiento también conlleva mucho estrés, y hay muchos que se recuperan de la hidropesía, pero por el estrés del tratamiento llegan a morir 1 o 2 semanas después. ¿Qué hacer para evitar la hidropesía? Primero, esta es una enfermedad genética, casi todos los peces la tienen y se presenta cuando hay ciertas condiciones malas en un acuario. Una de ellas puede ser que el acuario esté sucio, por ejemplo, que tenga demasiados gases tóxicos, que el pez esté estresado, o que el alimento comercial que se le está dando no se lo está digiriendo bien y no se está metabolizando como se debería. ¿Cómo evitar esto? Primero, lo que hablábamos antes, esto también nos va a servir para la otra enfermedad que es muy propensa en los goldfish, que es la inflamación de la vejiga natatoria. Cuando vemos a un goldfish que está muy hinchado, muy gordo, y empieza a nadar, por ejemplo, con la pancita para arriba, o en el otro caso, que es la desinflamación, que la vejiga natatoria no se llena para que ellos puedan flotar, el pez se queda justamente en el fondo, en las rocas, en la gravilla. Entonces, ahí tenemos una inflamación de la vejiga natatoria, que se da por los mismos factores. El alimento seco o demasiado seco, cuando ellos lo comen seco, y al mojarse en su estómago, este alimento se infla. Es decir, que si ellos comieron la ración para quedarse satisfechos, cuando llegue a su estómago va a ser el doble, el triple o hasta 5 veces más el tamaño que ellos necesitan para comer. Por lo que, ¿cuál es el principal consejo que se les da? Es remojar el alimento antes de dárselo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si les van a dar escamas, remojarlas justo antes de dárselas, asegurarse que las escamas se mojen, porque hay muchas escamas que son de muy mala calidad. ¿Cómo se dan cuenta si es que un alimento en hojuelas es de mala calidad? Cuando ustedes lo toman en su mano y lo empiezan a sentir ustedes mismos, si es que el alimento es demasiado duro, demasiado grueso, ese alimento va a tardar muchísimo en remojarse y va a crecer muchísimo. ¿Cómo saber al contrario, en cambio? ¿Cómo es un alimento que es muy bueno? Si es que es demasiado fino, ustedes le cogen el alimento, la escama, la pueden sentir si es que es demasiado delgada, pueden, por ejemplo, ver si es que se moja enseguida,
Este es un alimento muy bueno que va a evitar ciertas complicaciones con la inflamación de la vejiga natatoria. Luego de esto vienen enfermedades que ya son un poco más de condiciones, ¿sí? Circunstanciales, es decir, tenemos principalmente el parásito que es el punto blanco. ¿Sí? Muchas personas lo miran como un hongo y este no es un hongo, es un parásito, ¿sí? Se hace presente en los peces, al igual que la hidropesía, todos los peces lo tienen. Es como nosotros cuando tenemos el virus, por ejemplo, de cuando nos sale un fuego, ese es un virus del herpes, ¿sí? Todos lo tenemos y cuando se nos bajan las defensas se presenta. Es lo mismo en los peces. Cuando ellos les bajan las defensas por alguna situación, es decir, por ejemplo, cambios de agua drásticos, cambios de temperatura muy drásticos, en los casos de los peces tropicales cuando se los tiene en aguas frías, entonces todas estas cuestiones llegan a estresar al pez. Al estresar al pez se bajan sus defensas y es muy probable que este parásito actúe. También pueden venir los quistes del parásito en adornos, rocas, en troncos o incluso en otros peces que no hayan sido desinfectados o que estén en un acuario contaminado. Al encontrar peces sanos, obviamente todos van a contraer esta enfermedad. Como recomendación, para tratar el punto blanco siempre es mejor tener un acuario hospital. De hecho, para cualquier eventualidad es muy bueno tener un acuario hospital. Un acuario hospital es uno que no sea tan voluminoso como su acuario. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un acuario de 100 litros, pero podemos tener un acuario de 20 litros de hospital. En ese acuario de 20 litros nosotros podemos retirar al pez que esté enfermo, tratarlo ahí, nos ahorramos producto, nos aseguramos que la temperatura suba solamente para él, nos aseguramos que la infección va a estar controlada porque va a estar separada en un acuario de cierta manera como de cuarentena y luego obviamente se va a retornar. De esta manera el único que va de cierta manera a estresarse por el tratamiento va a ser solamente un pez y no todos los del acuario. Entonces nos vamos a ahorrar medicamento, vamos a ahorrarnos mucho trabajo porque el hecho de hacer un cambio de agua en un acuario de 20 litros va a ser mucho más fácil que en uno de 100 litros. Y también aparte vamos a ayudar a que los demás peces que están sanos no se estresen por el medicamento y tampoco generen una resistencia, porque es como nosotros, no sé, si es que tú a cada rato tienes inflamaciones y está inflamado tu músculo y te tomas muchas Apronax, después de unos meses, si es que se te inflama el músculo, tal vez ya no vas a necesitar una, vas a necesitar dos, porque tu cuerpo empieza a crear una resistencia a los medicamentos y lo mismo pasa con los peces. Entonces lo que nosotros necesitamos es que el medicamento sea efectivo y segundo, ayudar a que sea solamente uno de los peces o los peces enfermos los que sean tratados y no todos. Otra de las enfermedades que tenemos también es las infecciones bacterianas. Principalmente se presentan, y en los goldfish es muy fácil de verlas, cuando en las aletas tenemos venas de color rojo. Las colas se tornan con venas rojas. Eso nos indica una presencia de bacterias o un ataque bacteriano que tiene que ser solucionado. De la misma manera, como un consejo, debería ser tratado en un acuario hospital. En este caso nos sirve mucho el azul de metileno, el famoso azul de metileno que nos venden en las tiendas para ponerles en todos los cambios de agua. No sirve para eso. El azul de metileno nos sirve exclusivamente como un antibacterial. Esto nos ayuda en tratamientos que son de bacterias para ayudar a los peces a que se sanen, y también hay un medicamento que es muy reconocido que también nos va a servir tanto como para las infecciones bacterianas como para el parásito del punto blanco, que es el metronidazol, ¿sí? La dosis que se debe dar depende mucho de la resistencia del pez. En el caso de los goldfish, el metronidazol debería ser dado una tableta de 500 miligramos en comprimido, que no sea que no sea una cápsula, porque las cápsulas tienen resinas que pueden afectar más de lo que ayudan. Debe ser comprimido, y este comprimido se lo pone una tableta de 500 miligramos por cada 50 litros de agua, ¿sí? En mi caso, cuando no hay ataques demasiado graves, o si es que se desea hacer una desparasitación, yo los ocupo con una tableta de 500
una tableta de 500 miligramos por cada 100 litros de agua. Ahora, ¿cuál es la otra cuestión de los goldfish? El goldfish va a ser un pez que normalmente come en la parte de arriba, pasa en la parte media y se alimenta incluso escarbando en la gravilla que tenemos. Por lo que no es recomendable con goldfish poner arena, no es recomendable con goldfish poner rocas o gravilla que tenga filos, porque los puede lastimar la boca. Y tampoco, y esto es muy claro, hay que tener mucho cuidado con poner rocas que sean medianamente grandes. Es decir, si es que un goldfish es muy grande, digamos que su boca es de 1 centímetro, hay que tener muchísimo cuidado con tener gravilla de 1 centímetro. ¿Por qué? Al ellos estar escarbando, hay muchas veces que ellos se quedan atrancados con la gravilla, con una roquita en la boca, y ellos no pueden expulsarla. Al quedarse trabados es muy probable que ellos mueran por la desesperación, por el estrés. Incluso si es que el dueño no se da cuenta de eso pronto, por el mismo hecho de que no pueda comer. Ahora, yo les recomiendo, la gravilla para goldfish debería ser dependiendo del tamaño en que están, pero siempre debería ser entre unos 5 milímetros a 1.2 centímetros más o menos. Esa es la gravilla correcta que se debería usar para ellos. Y obviamente el alimento que se les da, de preferencia que sea que se hunda para que ellos puedan alimentarse tranquilamente. Y segundo, ubicar una sola parte en la que nosotros, por ejemplo, si es que nosotros les damos de comer en la misma parte, ellos van a saber que tienen que escarbar en esa misma parte. Y nosotros ahí podríamos ubicar, por ejemplo, una macetita para que el alimento caiga en ella, y en ese instante ellos bajen y lo coman directamente de ahí. ¿Qué más podemos ver? Ahora vamos a ver los diferentes tipos de goldfish que tenemos, ¿sí? Vamos a comenzar por el más común. El más común de todos los goldfish es el goldfish cometa. Es una variedad que tiene un cuerpo alargado, cilíndrico, y que tiene una sola cola. ¿Qué quiere decir que tiene una sola cola? Que es como cualquier otro pez. La aleta caudal, que es la aleta de atrás, es una aletita que va a verse solamente en una forma de un abanico, como el que vemos en la foto. También tenemos variedades de velo. En los mismos cometas tenemos, por ejemplo, cometas que tienen la cola mucho más larga. Luego de él viene el goldfish común, que es el goldfish que habíamos visto al inicio del video, que son goldfish igual un poco más reducidos en cuestión de largo, pero igual conservan su estado cilíndrico, un poquito más gordos, y tienen la característica de tener una doble cola, es decir, la aleta caudal se divide en 2 colas. Luego de ellos tenemos la oranda, la famosa oranda, que aquí en nuestro país se la confunde muchísimo y se la llama cabeza de león. Esta no es una cabeza de león, ¿sí? Una oranda es aquella que tiene este capuchón en la parte de arriba en su cabeza, pero el capuchón simplemente está presente en la parte superior. Hay algunas que presentan un poco de relieve también en sus mejillas, pero esta es parte de la oranda. Luego tenemos el verdadero cabeza de león, que es un ranchú cabeza de león. Como el que vemos aquí, su cabeza entera es como la de una oranda, pero toda la cabeza, toda la esfera de la cabeza es como el de una oranda. Tenemos también el ryukin. El ryukin es un goldfish que tiene una joroba. Esta jorobita y este cuerpito mucho más redondo, parecido al de un CD, más o menos. Y también tiene con unos velos mucho más largos que el goldfish normal. Tenemos el famoso telescopio, que es un pez que tiene los ojitos mucho más grandes. Hay que tener cierto cuidado con él, porque si es que lo tenemos, por ahí muchas personas tienen goldfish con koi, por ejemplo. Cuando el koi crece se vuelve un poquito agresivo, y lo primero que va a hacer, y la primera víctima que va a tener, va a ser un telescopio. El telescopio, al tener sus ojitos salidos,
Muchos peces los confunden con alimento y les sacan los ojitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con asociar este tipo de peces. En mi experiencia y en lo que yo les puedo aconsejar, yo asociaría goldfish solamente goldfish. Es un acuario enteramente de goldfish. Pueden estar asociados, por ejemplo, con sus mismas razas, ¿no? Tener un cometa, tener un telescopio, una oranda, un perla, todas las opciones que tienen en goldfish, para que no tengan problemas precisamente de ataques o de incompatibilidad entre ellos. Seguimos. La siguiente raza es un burbuja. Este infla debajo de sus ojos unos como cachetes, como mejillas, que le hacen tener un aspecto muy cómico. Es uno de los peces más complicados de mantener por la fragilidad de sus ojitos. Asimismo, una vez que ellos se revientan, es muy probable que no se vuelvan a inflar, y si lo hacen, es muy probable que queden deformes, es decir, el uno más pequeño que el otro. Tenemos también el goldfish perla, que es uno que, como su nombre lo indica, forma una esfera completa con su estómago, es decir, es muy regordete. Y hay unos en específico que se los llama el perla pelota de golf. Es uno que incluso tiene la apariencia exacta a la de una pelota de golf, incluso con sus escamas. Las escamitas del perla, a diferencia de los otros, no son planas, sino son esféricas, como bolitas. Y tenemos una combinación entre una oranda y un perla que nos viene a dar un hamanishki. El hamanishki es un perla que tiene la cabeza como una oranda, básicamente. ¿Cuáles son mis recomendaciones para mantener bien a estos peces? Primero, tener un filtrado potente, porque son peces que al comer mucho también ensucian mucho. Tener una filtración muy potente. No olvidarnos de tener una buena filtración biológica, que es la más importante de todas. No descuidarnos en los cambios de agua. En este caso, para estos peces, entre 2 y 3 semanas por cambio de agua estaría muy bien, dependiendo del filtro que ustedes tengan. Si ustedes tienen un canister, lo pueden hacer cada 3 semanas. Si ustedes tienen simplemente un filtro interno de esponja o un filtro de cabeza de poder, es más recomendable hacerlo máximo hasta los 15 días. Recuerden que los cambios no deben ser tan bruscos, los cambios deben ser un máximo del 30% como máximo. Si es que ustedes desean hacer un cambio más grande, deberían hacer cambios diarios, es decir, hoy hicimos 30%, mañana hacemos 30%, pasado mañana hacemos 30% y hemos cambiado un 90%, que en realidad vendría a ser un 70 o 60% de cambio en los 3 días. ¿Sí? Eso va a ayudarnos a que los peces no se estresen tanto. Es un poquito más de trabajo para nosotros, pero es mucho mejor que hacer un cambio de agua muchas veces total, como hace la gente. Otra consideración de los goldfish, nunca mezclarlos con peces que muerdan colas. Normalmente esta es una de las cuestiones al mezclar peces en sí, al tener un acuario comunitario. ¿Qué peces se deberían mezclar? Deberíamos mezclar peces que tengan sus mismas características, que sean omnívoros, sean de agua fría, que tengan colas largas, es decir, de nado un poco lento, como los goldfish. Esto ha sido todo por hoy. En el capítulo de los goldfish pronto vendremos con otras especies que igual son muy populares y trataremos de seguir aportando al conocimiento de nuestra familia de acuaristas. Es un gusto atenderles y gracias por estar con nosotros. No te olvides de suscribirte y darle like.